Bien, buenos días y bienvenidos a todos a esta convocatoria de rueda de prensa que hacemos desde el Partido Socialista de Cejín. Es una convocatoria de rueda de prensa que la hacemos fundamentalmente para analizar algunas de las principales conclusiones, de las principales consecuencias que ha traído a la política local el pleno ordinario del Ayuntamiento celebrado el pasado 30 de marzo. La primera conclusión, la primera consecuencia que nos deja este pleno del pasado 30 de marzo es que, pasado ya prácticamente un año de esta primera legislatura del Partido Popular, podemos afirmar que la dinámica del Partido Popular durante esta legislatura es similar a la dinámica que ha venido practicando en legislaturas anteriores en cuanto a su intención de secuestrar y de hurtar los debates en el Pleno municipal. El Partido Popular ya nos tenía acostumbrados en legislaturas anteriores a finalizar los plenos aun sin haber concluido todos los puntos que estaban incluidos en el orden del día. Y a lo largo de esta nueva legislatura sigue, insisto, con la misma dinámica, sigue secuestrando el debate, sigue hurtando el debate y sigue cortando y terminando los plenos sin que se hayan podido debatir asuntos importantes que están en el orden del día de estos mismos plenos. En este sentido, el Partido Socialista, al inicio del pleno último, del pleno ordinario último, insisto, el 30 de marzo, presentamos por parte del Partido Socialista una cuestión de orden para que, si llegadas las 12 de la noche, como es costumbre, insisto, en el equipo de gobierno del Partido Popular, el pleno finalizaba, con asuntos pendientes todavía por tratar, que el pleno continuase al día siguiente, al día hábil siguiente, es decir, al lunes siguiente. Esta cuestión de orden que presentamos, insisto, al inicio del pleno, no tuvo contestación por parte del equipo de gobierno, que por tanto desoyó nuestra propuesta, lo que, insisto, no es más que la voluntad, la intención del Partido Popular de secuestrar y de hurtar los debates, puesto que en este pleno quedaron temas tan importantes por debatir como los concernientes a la reforma laboral, como los concernientes, por ejemplo, a los recortes que tanto el Gobierno a nivel nacional como el Gobierno a nivel regional están haciendo en materia educativa. Todos estos temas tan importantes, tan sensibles, de tanto calado para la sociedad cejinera en particular, quedaron sobre la mesa y quedaron sin debatir. Esa es, por tanto, la primera conclusión. La intención, por tanto, que tiene el Partido Popular de secuestrar el debate, de que no se produzca debate en los plenos municipales y de que los ciudadanos y las ciudadanas de Cejín no estén informados y no estén enterados de qué pasa realmente en la política a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Otra de las conclusiones que podemos sacar del pleno, otro de los asuntos que queremos tratar por parte del Partido Socialista esta mañana es el plan de ajuste que se debatió y que se aprobó con los votos favorables del equipo de gobierno del Partido Popular, pero con los votos en contra de la oposición socialista, con los votos en contra del Partido Socialista. Intentaré explicar brevemente el plan de ajuste e intentaré explicar también brevemente por qué no contó con el apoyo, con la confianza del Partido Socialista. Lo primero que he de empezar diciendo cuando hablamos de plan de ajuste es que el plan de ajuste es el reflejo de los despilfarros, es el reflejo de los excesos, es el reflejo de los gastos excesivos a los que nos ha conducido la política del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cejín. Todo ese exceso de gasto, todo ese exceso de inversiones en obras faraónicas que no sirven absolutamente para nada y menos en un contexto de crisis como el actual, toda esa política es la que nos lleva a que ahora el Ayuntamiento de Cejín, los cejineros y las cejineras
tengamos que pagar todas las facturas pendientes y todas las facturas que se derivan de esa política que ha practicado el Partido Popular y que sigue practicando durante sus años de gobierno. En este sentido, esta política del Partido Popular en Cejín ha traído como consecuencia que en el ejercicio 2011 el Ayuntamiento de Cejín tiene una deuda financiera equivalente a 10,5 millones de euros. Solamente deuda financiera, 10,5 millones de euros pendientes de devolver en el ejercicio 2011. A esta deuda financiera hay que sumar la deuda que el Ayuntamiento tiene con proveedores y con acreedores. La deuda con proveedores y con acreedores, la deuda municipal, supera los 6 millones de euros. En definitiva, deuda financiera, 10,5 millones de euros, deuda con proveedores y acreedores, más de 6 millones de euros. Todo esto no lo tiene que pagar el Partido Popular, todo esto no lo tiene que pagar los dirigentes del equipo de gobierno en Cejín, sino que todas estas facturas, todas estas deudas las tenemos que pagar y las vamos a pagar durante estos próximos años los cejineros y las cejineras con nuestros impuestos y con nuestros bolsillos. Por tanto, el equipo de gobierno del Partido Popular ha hecho los excesos y ahora los cejineros y las cejineras pagamos esos excesos. El plan de ajuste que presentó el Partido Popular en el pleno de pasado 30 de marzo se deriva del plan de pago a proveedores que el Gobierno de la Nación aprobó el pasado febrero. El plan de pago a proveedores no es más que un plan que articula el Gobierno a nivel nacional para intentar que los ayuntamientos puedan pagar facturas que tienen pendientes a proveedores y acreedores. El Ayuntamiento de Cejín presentó al Ministerio de Administraciones Públicas unas facturas por importe superior a 2,100,000 euros, es decir, 2,100,000 euros en facturas a proveedores que se pueden acoger a este plan de pagos que ha aprobado el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, es un plan de pago a proveedores que articula el Gobierno a nivel nacional, pero como es lógico, esas facturas, esa deuda pendiente, quien la tiene que pagar son los respectivos ayuntamientos. Quien la tiene que pagar no es, por tanto, el Gobierno de la Nación, sino el Gobierno de la Nación articula el plan y quien tiene que pagar todas esas deudas son los ayuntamientos. ¿Qué es lo que hace el Gobierno de la Nación? El Gobierno de la Nación avala a los ayuntamientos para que los ayuntamientos puedan acudir a las entidades financieras con el aval, insisto, del Estado y, por tanto, poder endeudarse los ayuntamientos para pagar esas facturas. ¿A cambio qué exige el Gobierno de la Nación? A cambio de dar este aval a los ayuntamientos. A cambio, el Gobierno de la Nación exige a los ayuntamientos que realicen un plan de ajuste que no es ni más ni menos que garantizar que los ayuntamientos durante estos próximos 10 años van a tener una capacidad de ahorro tal que les va a permitir devolver esa deuda que van a contraer para poder pagar a los proveedores. Bien, por tanto, el plan de ajuste que presenta el Partido Popular, en primer lugar, debemos tener en cuenta que es un plan de ajuste que todo lo que se ha aprobado, todo lo que se ha escrito en ese plan de ajuste va a estar en vigor durante los próximos 10 años. Y, salvo que por parte del Ministerio de Hacienda posteriormente se diga otra cosa, todo lo que ahí se escriba, todo lo que ahí se aprobó, no va a ser posible modificarlo durante estos próximos 10 años. Por tanto, es inconcebible que el día que el Ayuntamiento de Cejín en pleno tiene que aprobar un plan que va a condicionar la vida presupuestaria y, por ende, la vida social y económica del municipio de Cejín, el día que Cejín se está jugando su futuro para los próximos 10 años, ese día no están presentes en el pleno municipal
ni el alcalde ni el concejal de Hacienda, concejal directamente competente de estos temas. Esta es la primera de las conclusiones que tenemos que lamentar al respecto de este plan de ajuste. Pero, en segundo lugar, este plan de ajuste contó con la desconfianza del Partido Socialista por la manera en la que el Partido Popular pretende conseguir el ahorro suficiente a lo largo de estos 10 años para, insisto, devolver la deuda. No cabe duda de que para ahorrar hay dos opciones: o aumentar los ingresos o disminuir los gastos. El Partido Popular en el Pleno nos presentó una propuesta que fundamentalmente basa el ahorro de estos próximos 10 años en un aumento de los ingresos. Aumento de los ingresos que viene, lógicamente, por aumentar los impuestos a nivel local, a nivel municipal. Frente a ello, el Partido Socialista, en ese mismo pleno, presentamos una propuesta alternativa. Una propuesta alternativa que pasaba, a diferencia de la propuesta del Partido Popular, por aumentar el ahorro del ayuntamiento, el ahorro público, pero no aumentando los ingresos, aumentando los impuestos, sino al contrario, reduciendo algunas partidas de los presupuestos del ayuntamiento, reduciendo algunos gastos que son perfectamente suprimibles. Por tanto, otra de las conclusiones es que hay una contraposición de modelos. Frente al aumento de los ingresos y de los impuestos del Partido Popular, el Partido Socialista propuso, creemos firmemente, que la solución no pasa por ahí, no pasa por sangrar aún más los bolsillos de los cejineros, sino todo lo contrario, por disminuir ciertas partidas de gasto. Así las cosas, el Partido Popular, el equipo de gobierno, para estos próximos 10 años, pretende recaudar en impuestos y tasas para los próximos 10 años más de 5 millones de euros. Estos 5 millones de euros para estos próximos 10 años no van a salir ni más ni menos de otro lado que del bolsillo de todos los cejineros y de todas las cejineras. Frente a esto, el Partido Socialista, insisto, propuso, por ejemplo, la reducción de los sueldos de los distintos concejales, incluso de las percepciones, las escasas percepciones que recibimos los concejales de la oposición. También propusimos una rebaja del 40% en el sueldo del alcalde y de todos los concejales. Fuimos también un poco más allá y propusimos la eliminación de un concejal con dedicación, de un concejal del equipo de gobierno con dedicación. Propusimos también que se redujese un 60% los gastos en festejos, así como también que se redujese un 60% los gastos en publicidad y propaganda. También propusimos la eliminación de ciertas partidas presupuestarias, como por ejemplo las gratificaciones que el ayuntamiento hace a determinados empleados públicos, reducción de la partida atenciones protocolarias y también la eliminación de la partida estudios y proyectos técnicos, que supuso en el ejercicio 2011 nada más y nada menos que 316.000 euros a las arcas municipales. Con todas estas propuestas que articulamos desde el Partido Socialista, garantizamos que el ahorro es suficiente como para hacer frente a la devolución de la deuda y, por tanto, pagar a los proveedores y a los acreedores que tiene el Ayuntamiento de Cejín, y sin que ello suponga un perjuicio directo para el bolsillo de los ciudadanos y de las ciudadanas de Cejín, que es, insisto, lo que va a conseguir o lo que ha conseguido para estos próximos 10 años el plan de ajuste propuesto por el equipo de gobierno del Partido Popular. Aumento de los impuestos, más tasas para los ciudadanos y las ciudadanas de Cejín. En conclusión, podemos decir que el Partido Popular tiene un claro agotamiento de las ideas, tiene que ahorrar y lo único que se le ocurre, en lugar de reducir gastos, es aumentar los impuestos, y esto muestra también una falta muy grande de sensibilidad
con la situación particular de muchos ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio que estamos pasando tiempos verdaderamente difíciles y quienes no podemos hacer frente, en la mayor parte de los casos, a más impuestos y a más tasas municipales. Por tanto, frente a esa política, quiero concluir diciéndole a los ciudadanos y a las ciudadanas de Cejín: el Partido Socialista en el Pleno, y hoy he vuelto a insistir, hay una alternativa, hay propuestas alternativas y hay una manera diferente y alternativa de hacer política en Cejín, diferente, insisto, a la del Partido Popular. Muchas gracias y si tenéis alguna pregunta. Bueno, pues nada, pues muchas gracias.